A continuación, este programa contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, representantes o responsables. TVS presenta a nombre de Electrotecnimotores. Somos Bobinados Electrotecnisol. Hola amigos, qué gusto reencontrarnos de nuevo. Este programa de peregrinos está súper especial porque vamos a hablar de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Pues la Diócesis Maracay, conjuntamente con la Pastoral Ecuménica de Maracay, Valencia y Coro, nos hemos unido con los pastores de las distintas confesiones cristianas. Y con el lema del Evangelio, Mateo 2, versículo 2, nosotros hemos visto aparecer su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Con este hermoso versículo hemos dedicado esta semana por recomendación del Consejo de las Iglesias por la Unidad de los Cristianos. Pues vamos a iniciar con las palabras de su excelencia, Monseñor Enrique Parravano, obispo de la diócesis Maracay, quien dio apertura, a esta gran celebración. Acompáñanos. Queridos hermanos y hermanas, con gran aprecio los saludo y les doy la bienvenida a todos los que en esta tarde nos hemos congregado para orar juntos con una intención muy especial: pedir al Señor Jesús por la unidad visible de todos los cristianos. Con las mismas palabras del Señor en la oración sacerdotal: cuida en tu nombre a los que me diste. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Con el lema, nosotros hemos visto salir su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Los cristianos del mundo nos reunimos del 18 al 25 de enero en oración, en una nueva edición del Octavario para la Unidad de los Cristianos. La aparición de la estrella en el cielo de Judea es una señal de la esperanza que el pueblo había guardado durante tanto tiempo. Esta estrella condujo a los Reyes Magos al lugar de la manifestación del verdadero Rey y Salvador, un signo de la presencia del amor de Dios para toda la humanidad. La intervención salvífica que dio comienzo con el misterio de la Encarnación. Tradicionalmente se han considerado las figuras de los magos como símbolo de la diversidad de los pueblos conocidos en ese momento. La adoración de los magos de Oriente proclama el carácter universal de la salvación que el Hijo de Dios vino a traer a la tierra, manifestando la unidad de todos los pueblos deseada por Dios. Los cristianos estamos llamados a ser ante el mundo una señal de la unidad que Dios trae consigo. Procedentes de diferentes culturas, lenguas y razas, los cristianos comparten una misma búsqueda de Cristo y un deseo común de adorarlo. Es por tanto la misión del pueblo cristiano convertirse en mediación para que Dios lleve a cabo la unidad de todos los pueblos. Es necesario, pues, volver a poner el foco en el mandato que Cristo confió a los apóstoles: anunciar el Evangelio, que es la razón de ser de la Iglesia. Entendemos entonces que la propuesta como lema y motivo de oración para este año, tomado de las palabras de los magos preguntando por el nacimiento del Rey de los judíos, viene a dar al octavario una motivación
que nos devuelve a la razón de ser de la Iglesia, anunciar el mensaje de salvación universal que el resucitado confió a los apóstoles. Vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos, bautícenlos, consagrándolos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Nuestras dificultades para mantener la unidad visible de la Iglesia no pueden hacernos olvidar la urgencia del mandato de Cristo, porque la salvación es el destino universal de todos los seres humanos. Y para que la salvación alcance a todos, es preciso darles a conocer la verdad que se le ha confiado a la Iglesia. Esta verdad de vida eterna está contenida en las breves fórmulas del anuncio apostólico, o querigma, que San Pablo recapitula diciendo que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En esta formulación del anuncio evangélico está contenida la síntesis del misterio pascual revelado por Dios y entregado a los apóstoles para su anuncio universal, como aclara también San Pablo en la carta a los Efesios al exponer como contenido de este misterio el plan de salvación de Dios. Se trata del plan que Dios tuvo escondido para las generaciones pasadas y que ahora, en cambio, ha revelado por medio del Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. El apóstol aclara en qué consiste este misterio, antes escondido y ahora revelado, y dice que los paganos comparten la misma herencia, son miembros del mismo cuerpo y participan de la misma promesa que ha hecho Cristo Jesús por medio de su mensaje apostólico. El plan de Dios fue anunciado por los profetas que contemplaron en la lejanía de las profecías el futuro de unidad de la humanidad congregada en Jerusalén. Isaías anuncia con alegría que Jerusalén será habitada por quienes habían sido desterrados y esclavos. Levántate, brilla, que llega tu luz, la gloria del Señor amanece sobre ti. Vienen todos de Sabá, trayendo incienso y oro y proclamando las alabanzas del Señor. La liturgia de la Iglesia aplicó la interpretación de esta profecía a la adoración que los magos tributaron a Jesús recién nacido. El texto sagrado vislumbra el esplendor del futuro, cuando la llamada de Dios a los pueblos encuentre la respuesta de quienes son convocados a la unidad en el reconocimiento y adoración del único Dios que habló en otro tiempo a nuestros antepasados por medio de los profetas y lo hizo en distintas ocasiones y de múltiples maneras. Los profetas, en efecto, adelantan el destino universal del anuncio evangélico que ha de animar la predicación apostólica sin limitación alguna. Hoy, ubicados ante la urgencia de la nueva evangelización, no podemos perder la esperanza de que el anhelado de trascendencia que nunca abandona al ser humano nos ayude a todos a abrirnos a la luz poderosa del Evangelio, simbolizada por la estrella que guió a los magos hasta Jesús, porque la luz de Cristo sigue alumbrando nuestras oscuridades sin que se extinga el hambre de Dios. Y después de estas hermosas palabras de su excelencia, Monseñor Enrique Parravano, vamos a unos breves cortes comerciales y regresamos con Peregrinos. Estás viendo
Y estamos de vuelta con Peregrinos. Ahora los invitamos para que nos acompañen en la representación de los líderes de las distintas iglesias cristianas en Aragua, donde participan en las lecturas que fueron escogidas para ese día. Y quisiéramos resaltar que la lectura del Evangelio fue leída, aparte en el español, con la obispa de la iglesia pentecostal, la pastora Esther. También fue leído en arameo, el mismo idioma de nuestro Señor Jesucristo, quien la predicó y proclamó la palabra, su excelencia Monseñor Timoteo Hakmat Beilune, obispo de los Siriacos Católicos en Venezuela. Y luego también lo vamos a invitar para escuchar la excelente catequesis y homilía del padre Rafael Vitar, párroco de la iglesia San Jorge de la iglesia ortodoxa antioqueña en Valencia. Pues acompáñanos en esta celebración. Del libro del profeta Jeremías, capítulo 23, del 1 al 6. Ay de los pastores que dispersan y dejan perecer a las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. Por eso habló así el Señor, Dios de Israel, contra los pastores que apacientan a mi pueblo. El Señor del universo está con nosotros. El Señor del universo está con nosotros. Al maestro del coro de los hijos de Coré, para voces de tonos altos, es Dios nuestro refugio y fortaleza, es ayuda constante en la desgracia. Por eso no tememos si la tierra tiembla, si se desmoronan los montes en medio del mar, si sus aguas se agitan encrespadas, si por su oleaje las montañas se mueven. El Señor del universo está con nosotros. De la carta a los Filipenses. Hermanos, tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo. Y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Salam el-Masih ma'akum. فصل شريف من بشارة القديس متى الإنجيلي البشير. المجد لك يا رب، المجد لك. حينئذ دنت منه أمه ابني زبدة هي وابناها الاثنين، وسجدت له وسالته أمرا، فقال لها يسوع ماذا تريدين. En aquel tiempo se acercó Jesús a la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, se postró para hacerles una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella respondió: concédeme que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó: ¿no saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos a mi izquierda no me contestaron: sí podemos. Y él les dijo:
beberán mi cáliz. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí de concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Permítanme, queridos hermanos, primeramente presentarme. Soy el Padre Rafael Vitar, de la Iglesia Ortodoxa Antioqueña, ubicada en la ciudad de Valencia. Y la palabra antioqueña proviene del nombre de una ciudad, Antioquía, ubicada en el noroccidente de Siria, que anteriormente pertenecía al territorio sirio, ahora está invadida por Turquía. El mismo tema que mencionó Monseñor Timoteo Hekmat, cuando entró el Islam a nuestros territorios alrededor del año 630 después de Cristo, todos aquellos territorios estaban cristianizados, estaban llenos de cristianos, muy pocas personas estaban en el paganismo. Cuando el Islam se fortaleció, nos obligaron a hablar el idioma árabe y convertirnos al Islam. Existían solamente 3 soluciones en aquel entonces: o adoptar el Islam, o morir martirizado, o pagar por la sangre para seguir viviendo como cristianos. Muchos han adoptado el Islam, otros han muerto martirizados y una pequeña minoría ha seguido en el cristianismo. Así que cada vez que vean a un cristiano sirio o libanés o de cualquiera de los territorios del Medio Oriente, sepan que sus ancestros han pagado oro por sus cabezas anualmente para dejarlos en el cristianismo. Han preferido vivir pobres que vivir lejos de Cristo. Y hoy, queridos hermanos, se me ha solicitado reflexionar sobre la lectura evangélica que hemos escuchado de nuestro maestro Mateo. Todo comenzó cuando la madre de los hijos de Zebedeo se arrodilló al frente de Jesús para hacerle una petición. Esa petición, esa solicitud fue que sus 2 hijos se sentaran, uno a la derecha y otro a la izquierda de Cristo cuando esté en su reino. ¿Y quiénes son los hijos de Zebedeo? Son los 2 de los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Santiago, llamado el hermano de Jesús, o el hermano del Señor, y Juan el evangelista, el amado o el querido, como lo llamamos nosotros, los medio orientales, porque primero que todo escribió el 4º evangelio, escribió las 3 cartas y escribió el Apocalipsis, y lo llamamos el amado o el querido porque la iconografía bizantina lo describe en la imagen de la última cena como un joven de cabello largo, sin barba, porque era muy joven, tenía apenas 15 años, era un niño o adolescente, y recostado del pecho de Jesús. ¿Y quién es el Señor, el Padre Zebedeo, el padre de los hermanos Zebedeos? Él fue un emprendedor que tenía varias barcas
se dedicaba a la pesca y tenía empleados, jornaleros que trabajaban con él. Así que él era una persona de poder, de dinero, conocido por las autoridades judías y por el imperio romano. Y la madre de los hermanos Zebedeo, Salomé, que todos conocemos hoy en día, algunos dicen que era la hermana de la Virgen María y otros dicen que era prima hermana de ella. Así que en cualquiera de los dos casos, los hermanos Zebedeo eran parientes cercanos a Jesús. Incluso los dos hermanos junto a Simón Pedro tenían un lugar especial preferido con Cristo, como se ve en el suceso de la transfiguración de Jesús o en el milagro de la resurrección de la hija de Jairo. Así que ellos pensaron en sí mismos que ellos pueden lograr estar como ministros del nuevo reino de Cristo por su conocimiento, por su parentesco y por su lugar en la sociedad como personas adineradas y conocidas por el gobierno y por los judíos. Incluso Juan fue el único que estaba bajo la cruz con Jesús, y eso fue porque las autoridades lo conocían. Él no temía que los apresaran. Como que en su interior decían: vamos a solicitar esos puestos al maestro antes de que se los dieran a Pedro, porque Pedro parecía tener el lugar principal. Los dos hijos de Zebedeo querían obtener privilegios, pero sin esfuerzo, simplemente por tener parentesco con el maestro. Ellos pensaron que pueden obtener la gloria simplemente con una promesa, sin trabajo y sin fatiga, pero Él los reprendió amablemente. Les dijo: no saben lo que piden. Están pidiendo trabajo, fatiga, lucha. El que quiere ser grande entre vosotros tiene que esforzarse hasta el cansancio. Y después de escuchar esta excelente enseñanza del padre Rafael Vitar de la Iglesia Ortodoxa Antioqueña en Valencia, vamos a unos breves cortes comerciales y regresamos con mucho más con Peregrinos. No se vayan. Bobinados Electrotecnisol, empresa de bobinado AC y DC con certificación ISO 9000. Tenemos más de 36 años de experiencia en bobinado de motores de baja y media tensión. Somos el mejor aliado para su empresa con transporte a nivel nacional. Contamos con la mejor infraestructura y manos expertas que garantizan su inversión. Visítanos en la carretera nacional San Mateo La Encrucijada de Cagua. Somos Bobinados Electrotecnisol. Electrotecnimotores. Tenemos para su empresa el servicio de venta, asesoría e instalación de la más grande variedad de motores, bombas de agua, centrífugas o sumergibles, generadores o plantas eléctricas y toda la línea de sistemas de automatización y control que pueda requerir. Visítanos en la carretera nacional San Mateo La Encrucijada de Cagua. Electrotecnimotores. Estás viendo
Y estamos de vuelta con Peregrinos. Bueno, queridos hermanos, ahora vamos a seguir con esta hermosa prédica del Padre Rafael Vitar de la Iglesia Ortodoxa Antioqueña en Valencia. Acompáñanos. Es como que si un alumno conociera al maestro o al profesor, o tendrá un parentesco con él, y le pidiera que le diera el primer lugar en la clase por ser primo o amigo de la familia. Eso no es posible, porque se tiene que esforzar, tiene que estudiar, tiene que luchar para lograr ese lugar. Por eso les digo, podéis beber de la copa que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y claro, todos sabemos que la copa y el bautizo son los dolores y la muerte. Es como que si le esté diciendo, no hay inconveniente de llegar a la gloria, pero existe un impuesto que tienen que pagar. Ese impuesto tiene que ser pago para obtener la gloria. Es el camino del dolor y del sufrimiento. Versículos que escuchamos en el Nuevo Testamento, como es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, o otro versículo que puede decir, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. O otro versículo que dice, el camino es angosto y la puerta es estrecha. Claro, al final los dos apóstoles, los dos hermanos Zebedeo, entendieron bien la lección y lograron la gloria espiritual. Porque Santiago, como sabemos, murió martirizado muy pronto, rápidamente, el primero entre los apóstoles, justo después de Estéfano, mientras que la cruz del apóstol Juan fue de otra clase. Él vivió muchos años, pero esa vida larga no fue una ventaja, porque fue una fatiga, trabajo duro. Vivió una larga vida de predicación, traslado, y fue desterrado a la isla de Patmos. Y entre las historias que hablan de él es que sufrió mucho y fue lanzado en aceite caliente. Y hoy, queridos hermanos, ese mensaje queda dirigido hacia nosotros, El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Nosotros somos los seguidores de Cristo, somos los servidores de la Iglesia y de su pueblo. Dijo uno de los filósofos, el destino del toro, un animal, se define en dos cosas: o para ser acribillado en el matadero, o para trabajar en el arado de la tierra. Por lo tanto, tiene que prepararse para eso. Nos quejamos, servidores, si nos critican, nos insultan, nos juzgan, nos exigen unos dones y talentos increíbles. Yo nunca pensé cuando me nombraron sacerdote que uno tenía que ser héroe para poder servir a la Iglesia de Cristo. Tenemos que ser amables, pacíficos, alegres. Tenemos que tener una inteligencia extraordinaria.
excelentes oradores, de buena estatura, ser pobres, humildes, obedientes y con hermosa voz. Esos son dones extraordinarios. Nunca en mi vida he escuchado que alguien quiere ser obispo. Nadie quiere ser arzobispo o papa o patriarca. Son tareas sobrehumanas llenas de dolor, fatiga y tribulación. Si no fuera por Cristo, nadie la podría completar. Y si alguno de ustedes, queridos hermanos, quiere ser sacerdote o pastor o reverendo, le recomiendo que piense bien en el asunto antes de adelantarse a eso. ¿Podéis beber de la copa que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Pero por causa de ti, Señor, nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. No son simples palabras, queridos hermanos. Tienen que ser hechos. Tenemos que ser serios en nuestro servicio. Tenemos que ser serios en la tarea de la unión de las iglesias de Cristo. El diablo está haciendo una guerra feroz contra de los hijos de Dios y no podemos enfrentarlo individualmente, sino en conjunto, todos juntos, llevando el mismo mensaje de salvación y llamando a la misma fe. Pero al fin de cuentas, queridos hermanos, vale la pena. Tenemos serias promesas, la nueva Jerusalén, el reino de los cielos. Unámonos a Cristo. Únete a Cristo y Cristo se unirá a ti. Tú entrarás en su reino y su reino permanecerá dentro de ti. Y cuando suceda eso, tú serás un hombre de este mundo con el reino de Dios en tu interior. En ese momento ya nada de la vida será importante, si me visto igual o menos que los demás, o si tengo un carro viejo o un carro nuevo. Tú serás creación nueva, y eso será un secreto entre ti y tu Salvador y tu Creador. Tu nombre estará escrito en el libro de la vida, y cuando dejes este mundo, vivirás en la alegría del encuentro de Dios. Porque el reino de Dios, queridos hermanos, no es ni comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Los magos vinieron de Oriente para rendir homenaje y ofrecer la particularidad de los dones de sus culturas y países. Oremos hoy por las comunidades cristianas de todo el mundo, en la diversidad de sus cultos y tradiciones. La verdad provoca seguir escuchando al padre Rafael Vitar. Excelente clase magistral nos dio sobre la unidad de los cristianos. Pero también nos estuvieron acompañando en la parte de la animación musical varias agrupaciones en representación de la Iglesia Evangélica, la Iglesia Pentecostal y por supuesto los hermanos seminaristas de la Iglesia Católica. Con eso vamos a unos breves cortes comerciales luego y regresamos con mucho más con Peregrinos. No se vayan. Postrar con tu presencia me llena.
Estás viendo Y estamos de vuelta con Peregrinos. Este cuarto segmento, amigos, lo queremos dedicar como un simple homenaje, un humilde homenaje a Monseñor Aldo Giordano, en paz descanse, ¿no? Quien fue nuncio apostólico en Venezuela. Y él fue el promotor también, cuando estuvo en Venezuela, de la unidad de los cristianos. Pues para él, en este humilde homenaje, y le recordamos que nos pueden seguir también por nuestras redes, por YouTube, Peregrinos TVS, y también por nuestras redes sociales en Instagram, Peregrinos TVS. Y con eso nos despedimos hasta el nuevo día. Que Dios lo bendiga. Monseñor Aldo Giordano nació en Cuneo, Italia, el 20 de agosto de 1954. Su ordenación sacerdotal inició en 1979. Donde comenzó a llevar a cabo sus estudios de filosofía en Roma y a destacarse como docente tras impartir cursos de ética a laicos y clases en el seminario diocesano. Aldo Giordano fue nombrado nuncio apostólico en Venezuela y arzobispo titular de Tamada el 26 de octubre del 2013. En febrero del año 2014 ocupó el cargo como representante del Papa en Venezuela durante 7 años, en el cual se destacó por ser un hombre cercano al pueblo venezolano, priorizando la paz, el diálogo y el encuentro, caracterizado por su disposición a ayudar de manera efectiva y silenciosa, así como también su franqueza y su amor a la verdad. Un hombre cercano como Lord Oveja, Monseñor Aldo Giordano, y tuvo siempre en su corazón estar cerca de la gente, y se recorrió pues todo el país, los sitios más lejanos, con la gente más sencilla, cómo disfrutaba de verdad y cómo buscaba ayudar de manera callada, pero muy efectiva, con esas pequeñas ayudas que de un lado o de otro podían conseguirse para quien tocaba, digamos, a sus puertas para ayudar. Son 3 cosas que yo quiero subrayar de él, como le dije: la franqueza, por amor a la verdad, el abrir procesos, fomentar el diálogo, y todo esto en el respeto máximo de la persona. En varias de sus intervenciones ha destacado el uso de la fe como principal herramienta para servir aún en tiempos de dificultad, con el fin de infundir la paz y erradicar la violencia para poder defender los derechos de los menos escuchados y a su vez fomentar la reconciliación, la justicia, la fraternidad y la unión familiar. Hemos experimentado que la realidad de la fe es la realidad más esencial y más misteriosa de la vida. Es la fe que permite pasar de la desesperación delante de la muerte, del sentido del abandono, a abandonarse, pero siempre con las lágrimas en las manos del Padre. No somos huérfanos, tenemos una madre en el cielo. No renunciamos a la esperanza, no renunciamos al creer al paraíso, al sueño de un mundo nuevo, a la justicia. Monseñor Aldo Giordano se preocupaba por llevar el mensaje del Papa a todas las comunidades, en los distintos eventos en los que fue invitado, con el fin de mantener viva la imagen del Sumo Pontífice en el corazón de los venezolanos. Como nos dice el Papa Francisco, en los momentos de crisis la cosa más importante es no dejarse bloquear por las dificultades, sino abrir caminos, procesos para hacer florecer el desierto. Por el Papa Francisco la categoría del abrir procesos es muy importante. Y como nuncio apostólico tengo el honor y la alegría de comunicar a todos ustedes, a cada uno y cada una, el afecto y la bendición del Papa Francisco. La esperanza y el bienestar de las familias eran temas que causaban mayor impacto y preocupación
en la mayoría de sus discursos. El Santo Padre ha decidido 2 sínodos de la Iglesia Universal sobre el tema de la familia. Esto dice cuánto es importante por él. Él nos ha regalado la exhortación apostólica Amoris Laetitia, la alegría del amor, sobre el amor de la familia. Él empieza este documento con las palabras: la familia, el amor de la familia es el júbilo de la Iglesia. Él dice, este amor no es fácil, pero es la fuente verdadera de la alegría. En los encuentros ecuménicos se destacaba también por su participación y su presencia, ya que creía que los cristianos debían estar unidos indistintamente cuál fuera su confesión. Camino ecuménico expresa un sueño de nuestro Señor Jesús, el sueño de la unidad. Él rezó para la unidad de sus discípulos. Entonces, el camino ecuménico no es fácil, pero ¿qué podemos hacer para llegar a realizar este sueño? Podemos abrir caminos, grandes o pequeños. Podemos sembrar semillas de unidad. Y yo hoy aquí encontré caminos de unidad, caminos de amistad ecuménica. Y ahora he plantado un pino por mí aquí en el centro de la nubencita, de la nuvoleta. Este pino es un pino ecuménico. Espero que lo cuiden bien aquí. Cuando regreso, creo que la comunidad ecuménica se ha desarrollado más, con gran alegría, con gran esperanza, de que ha podido escribir páginas nuevas de la historia de este querido país y de este querido pueblo. Muchas gracias a cada uno de ustedes, estamos juntos en la unidad. Una de sus últimas responsabilidades como representante del Papa Francisco en el país fue presidir la ceremonia de beatificación del Dr. José Gregorio Hernández el 30 de abril del 2021, como delegado de la Santa Sede. Desde su llegada como nuncio papal, Monseñor Giordano expresó su deseo de atestiguar la beatificación del médico de los pobres. En sus palabras, esto resultaría profético, al haber sido nombrado nuncio apostólico en Venezuela el día que se celebra el nacimiento del Dr. José Gregorio Hernández. Cuando el 26 de octubre de 2014 estaba celebrando por primera vez en la iglesia de la Candelaria, aquí en Caracas, el aniversario del nacimiento de nuestro beato, me di cuenta de que el 26 de octubre coincidía con la fecha de mi nombramiento oficial como nuncio apostólico en Venezuela. Y por eso fue espontáneo decirles a las personas que llenaban el templo: probablemente algo de esto está escrito en las estrellas. Entonces, les prometo que permaneceré como nuncio en Venezuela hasta la beatificación del Dr. José Gregorio, lo cual como ahora provocó un aplauso lleno de emoción. Obviamente en aquel momento no podía imaginarme que la beatificación del Dr. José Gregorio iba a ser proclamada pocos años después, y mucho menos que Papa Francisco me nombrase como legado suyo para presidir esta solemne e histórica celebración. Era cierto, por tanto, que algo estaba escrito en el cielo, entre las estrellas, porque hoy tengo el honor y la alegría de participar en la realización de este gran sueño de todo el pueblo de Venezuela. El Monseñor Aldo Giordano recibe el 8 de mayo del 2021 su nuevo nombramiento como nuncio apostólico ante la Unión Europea en Bruselas, Bélgica, donde a principios de octubre comienza a presentar complicaciones en su salud a causa del COVID-19, enfermedad que, lamentándolo mucho, causó su muerte el 2 de diciembre del mismo año en dicho país. Te
SIDS presentó A nombre de Electrotecnimotores. Somos Bobinados Electrotecnisol.